Dice una linda leyenda que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: «Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un cincel y escribió en una piedra: «Hoy mi mejor amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo preguntó: «¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?». Sonriendo, el otro amigo respondió: «Cuando un verdadero amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo». Hubo una vez dos mejores amigos. Ellos eran inseparables, eran una sola alma. Por alguna razón, sus caminos tomaron dos rumbos distintos y se separaron. Yo nunca volví a saber de mi amigo, hasta el día de ayer, después de 10 años que, caminando por la calle, me encontré a su madre. La saludé y le pregunté por mi amigo. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró a los ojos diciendo: «Murió ayer». No supe qué decir. Ella me seguía mirando y pregunté cómo había muerto. Ella me invitó a su casa. Al llegar ahí, me ofreció sentarme en la sala vieja donde pasé gran parte de mi vida. Siempre jugábamos ahí mi amigo y yo. Me senté y ella comenzó a contarme la triste historia. «Sabes, hace 2 años le diagnosticaron una rara enfermedad y su cura era recibir cada mes una transfusión de sangre durante 3 meses. Pero, ¿recuerdas que su sangre era muy rara?». «Sí, lo sé, igual que la tuya. Estuvimos buscando donantes y al fin encontramos a un señor vagabundo. Tu amigo, como te acordarás, era muy testarudo y no quiso recibir la sangre del vagabundo. Él decía que de la única persona que recibiría sangre sería de ti. Pero no quiso que te buscáramos. Él decía todas las noches: «No lo busquen, estoy seguro que mañana sí vendrá». Así pasaron los meses, y todas las noches se sentaba en esa misma silla donde estás tú sentado, y rezaba para que te acordaras de él, y vinieras a la mañana siguiente. Así acabó su vida, y en la última noche estaba muy mal, y sonriendo me dijo: «Madre mía, yo sé que pronto mi amigo vendrá. Pregúntale por qué tardó tanto, y dale esa nota que está en mi cajón». La señora se levantó, regresó y me entregó la nota que decía: «Amigo mío, sabía que vendrías. Tardaste un poco, pero no importa. Lo importante es que viniste. Ahora te estoy esperando en otro sitio, a donde espero que tardes en llegar. Pero mientras tanto, quiero decirte que todas las noches rezaré por ti y desde el cielo te estaré cuidando, mi querido mejor amigo. Por cierto, ¿te acuerdas por qué nos distanciamos? Sí, fue porque no te quise prestar mi pelota nueva. ¡Qué tiempos! Éramos insoportables. Pues quiero decirte que te la regalo